pero ¿quién tiene ese interés por que se produzca el man de manera endémica? Es una serie de clubes secretos de transnacionales apoyados por muchísimo dinero, una serie de intereses concretos de convertir a la humanidad dentro de un programa que ellos tienen que se convierta en algo muy concreto. Que la sociedad actual no les gusta, es demasiado libre, demasiado feliz y ellos tienen su idea de cómo debe ser una sociedad. ¿Y por qué y Entonces, para qué? los ¿Por tienen, qué? ¿Por qué y para qué? No, no lo entiendo. en última instancia son gente que no está bien de la cabeza, son gente satánica. Entonces, hay dos tipos de profecía. La inevitable, porque está demasiado avanzado el mal, y las profecías evitables, que va a haber una tercera guerra mundial, muchos creemos que ya es inevitable. La guerra la producimos todos, ¿eh? La gente dice, no, es que son esos dos que se están... No, 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 no. Aquí somos todos partícipes, por lo que vengo explicando. Si se medita más lo que vengo explicando, veremos que todos estamos participando en esto. Dios permite una guerra. Hola amigos del podcast de Inspirabrand. La verdad es que nos hace mucha ilusión cuando recibimos mensajes como este. Mi nombre es Inmaculada, he estado viendo su canal de YouTube y soy la secretaria de Don Miguel Pou, un investigador de la realidad de nuestro tiempo, polifacético y católico, que ha sido galardonado con numerosos premios como el Premio Príncipe de Asturias, en su caso en la categoría de Ecología. Verá, Miguel Pou es como un hombre del Renacimiento, que sabe de todo y se ha pasado la vida formándose en los aspectos esenciales de la teología práctica, de la psicología y de muchas otras ciencias relativas del saber. Analiza, entre otras cosas, el futuro de la humanidad y las alternativas para frenar el caos que se nos avecina con el recorte de libertades, la desaparición de la espiritualidad, la cosificación del ser humano, el control de las masas y muchísimos otros aspectos que él domina perfectamente. Y ahora bien, después de leer todo esto, don Miguel, que estás al otro lado escuchándonos, hace honor a tu trayectoria, a todas estas frases que leo. Sí, es un resumen, sí, de las cosas que hago y a las que me he dedicado y he estado estudiando. Oye, Miguel, gracias por estar al otro lado en esta charla. La verdad es que para nosotros, como decía, es un privilegio recibir este tipo de mensajes, ¿no? De vez en cuando de, oye, nos gustaría participar. O sea, al final este es un podcast abierto y nos encanta poner nuestro micrófono a disposición de todos aquellos que quieren participar. Y la verdad es que me supuso muy interesante esa descripción que nos hablaban de ti y toda tu trayectoria. Así que sin más, si te parece, vamos a hablar un poco de lo que tenemos hoy en día encima de la mesa, que no es poco. Como analista de la sociedad de la actualidad, si yo te preguntara qué crees realmente lo que le está pasando al mundo hoy en día, ¿qué me dirías? Yo lo que diría es que la sociedad de hoy en día ha perdido ya, el norte no tiene un proyecto común, lo poco que queda de proyectos antiguos está desintegrado y estamos sujetos a una serie de fuerzas que no podemos controlar, que están por encima nuestro en poder y el individuo se ha quedado hecho pues un resquicio de lo que fue el pasado. Es decir, estamos lo que se llama el pensamiento postmoderno, el pensamiento líquido. Es un tipo de forma de ser en que todo es relativo, se adora prácticamente porque es adoración a la materia y realmente todo está basado en la sensualidad, en la búsqueda del hedonismo, es decir, la satisfacción, el gozo, y esos son los únicos referentes que quedan. Si es que se puede decir que quedan, porque no hay valores ya. O sea, yo soy muy crítico con la sociedad de hoy, lo cual no quiere decir que no vea todas las cosas buenas que tiene, todas las Ujú. ventajas que tiene en comodidad, en confort, en tecnología. Pero es muy de sospechar que alguna parte de todo esto sea, incluso estemos perdiendo el control. Es decir, que el individuo ya no cuenta prácticamente. Es considerado masa por ciertos poderes que están por ahí, están pululando, se están manejando y bueno, queda muy poco. ¿A qué poderes te refieres, Miguel? Evidentemente está por encima nuestro. Está por encima de los bancos, por encima de la política y se está llevando todo a una dirección muy concreta. Ujú. Llámese Agenda 2030, llámese lo que quieran, ¿no? Globalismo, etcétera. Y eso pues es un factor de coacción de la persona
que está muy bien trabajado, es muy invisible, no se nota o se nota poco, pero es un recorte de libertades cada vez que mayor, ¿no? Más creciente. Entonces yo creo que la libertad la da el espíritu, realmente, el espíritu y la virtud, pero eso es algo que hoy en día no tiene prácticamente valor. Ujú, ¿Por qué? Porque lo que prima es el lucro, etcétera. ujú. Estamos movidos por estas fuerzas sociales, claro. A nivel individual puedes ya tener una cierta libertad, pero a nivel de relacional todo el mundo ha quedado contagiado por esta doctrina social en la cual realmente la libertad no, yo no la veo por ningún lado. La gente tampoco es que esté muy formada, ¿eh? Una cosa es manejar datos y otra cosa es tener una cultura profunda que te permita tomar distancia de estos movimientos, de esta forma de ser. Claro, porque ¿cómo crees que se está controlando a la masa? ¿Cómo crees que se está llevando esto a cabo por esas entes, entiendo, supranacionales? Bueno, a través de los medios de comunicación. El cuarto poder, por ejemplo, que es el periodismo, que ya no existe, el periodismo real no existe ya. Quedan unos pocos canales en YouTube, en Telegram, lo demás es, todo está comprado a golpe de cheque, a golpe de soborno, a golpe de todo. Y todas las corporaciones mediáticas están compradas. Lo que nos están contando es un cuento chino que a poco que te informes te das cuenta que es un cuento de hadas. La gente vive inmersa en una burbuja absoluta y en un cuento de hadas real. O sea, es todo una historia perfectamente pergeñada para llevar al rebaño en una dirección muy concreta, que Ujú, es que no piense, etcétera. ujú. ¿Podrías ponernos Yo lo tengo algún... muy claro. Perdona, hablo un poco contundente y taxativo porque detrás de frases así tan que suenan quizás radicales hay mucha observación, ¿eh? Y mucho libro, mucho experto analizado, etcétera, ¿eh? Ujú, Esto no es una sensación ni nada así. ujú. Miguel, ¿podrías ponernos ejemplos claros de dónde crees que se nos están quitando las libertades y cómo se está produciendo a ese borreguismo, ¿no? A nivel social? Literalmente tenemos referencias en libros escritos por gente que estuvo con estos poderosos, fueron novelistas, y tenemos referencias perfectas en Un Mundo Feliz de Aldous Huxley, en la novela 1984, etcétera. Es decir, es un mundo feliz, hedonista, y aparentemente feliz, mientras no seas una voz disidente que dice que esto no está bien, no es correcto. Y mientras comas, calles y tal. Entonces, claro que hay libertad, la gente cree que hay libertad, pero la libertad entre elegir una Coca-Cola y una Pepsi-Cola, eso no es libertad. Todo está inducido. Los partidos políticos también. Yo no he puesto a los candidatarios a ser políticos, yo no los he puesto, eso no es democracia. Aparte que yo no voto desde hace más de 20 años o 25, no voto nunca, porque yo no he puesto esos candidatos. A mí no me presentan aparte que se debería votar por programas políticos, no por candidatos políticos, que luego cambian, evidentemente. Prometen una cosa y en cuanto están en el poder cambian el programa o lo que prometieron. ¿Por qué? Porque hay un engranaje detrás político que te induce a hacer las cosas de una manera determinada. Y pobre de ti si eres político que no hagas eso que quieren que hagas. Ujú. Si tuvieras que definir a la sociedad que estamos viviendo en una sola frase, ¿cuál sería? La sociedad del pensamiento líquido. De hecho, ese nombre existe. Es la sociedad postmoderna. Es una sociedad en que no hay nada sólido, nada estable, ningún referente al cual poderse sujetar y que perdure. Es la sociedad de la mutación continua. Tú dices una cosa, incluso está bien visto que al día siguiente prácticamente, exagero un poco, pero que digas otra, no hay nada sólido a lo que agarrarte. Es decir, no hay promesas cumplidas, la persona se mueve en función del sentimiento, no de la razón. Te ofrecen día y noche en vacaciones, en la televisión, en todas partes, el sentimiento, que es algo que de sí por sí mismo es cambiante. La gente se está divorciando continuamente porque se creen, han sido mal educados ya desde el principio, desde bebés. En la escuela, por ejemplo, se les dice
que tú eres tu sentimiento. Tu sentimiento está cambiando constantemente y cuando dejas de sentir, ay, es que ya no siento algo por ese marido o esa mujer, por lo tanto, ya estoy pensando en otro hombre o viceversa, porque ya no siento. Entonces se confunde el amor con sentir, porque el sentir está por encima de todo, tiene un valor muy alto. El razonar basado en valores no tiene ningún valor. Eso no es casualidad, eso viene a través de un proceso histórico en que las ideas se van transformando y se llega a esto, que es lo que hoy prima, o sea, hoy prima ese tipo de cosas. Mm. Miguel, has sido un gran estudioso a lo largo de toda tu vida de la figura de Félix Rodríguez de la Fuente. De ahí entiendo también lo del Premio Príncipe de Asturias sobre ecología. No sé si nos podrías hablar un poco de eso. Y qué valores ves tú en la figura de esta persona que harían falta, ¿no? En la sociedad de hoy en día. A ver, yo a Félix le llamo, o sea, la gente, para empezar, tiene una idea de sus programas de televisión, el tema de los animales, pero eso solo es una punta y muy mínima del iceberg. O sea, yo a Félix le llamo el último hombre libre, la última persona en una sociedad como la nuestra, que, bueno, todavía tenía más valores en aquella época, que era absolutamente libre, o sea, hacía lo que le daba la gana, disfrutaba, vivía holgadamente a nivel económico, se relacionaba con quien quería, conseguía lo que quería y encima se lo pasaba bien. Eh, Conocer su vida, como por ejemplo he relatado en mis libros, es impresionante. Es una persona que vivía la aventura de la vida, como él decía además, es una palabra suya, constantemente. Yo conozco gente que me ha dicho, y no más de 4 o 5, que darían 3 o 4 años de su vida por pasar un día con él. O sea, de lo extremadamente bien que se lo pasaban. Se lo pasaba. Ese era un hombre que podía hacer prácticamente cualquier cosa. Y encima involucraba a la gente en proyectos comunes donde los colaboradores, que los cogía muchas veces espontáneamente, eh, Félix, por ejemplo, tenía la capacidad de ver a una persona que le venía y le decía, yo quiero ser cámara del hombre de la Tierra. Pues él decía, no, tú no eres buen cámara, tú eres dibujante. Y dice, ¿y usted cómo lo sabe, doctor? Y dice, sí, sí, porque yo... Es un hombre que veía a través de, más allá de. Claro, tiene una visión de la vida tan intensa y tan sensible y tan inteligente que constantemente estaba disfrutando. Y además Ujú. relacionándose con animales, con lobos. Tengo un libro que es solo sobre sus relaciones con el lobo y me ha llevado 400, casi 500 páginas. Y al acabarlo aún descubrí más información. Y solo es el tema de los lobos. Madre mía. Y bueno, él dormía con los lobos, cazaba con los lobos, se acostaba con los lobos, corría con ellos. O sea, era una vida salvaje, o sea, intensa, instintiva en plena edad moderna. O sea, una persona así no existe. Yo no sé de nadie que, como no sea en la selva del Amazonas o en el sudeste asiático, que viva de esta manera. Pero Miguel, entonces lo que estás sugiriendo es que para todos realmente ser libres de este estado que nos oprime, que coarta nuestras libertades, deberíamos coger a un perro e irnos al monte a ser completamente libres. O se puede llegar a ser libre y no estar sometido a esa presión del capitalismo, del hedonismo del que hablaba estando perfectamente en una ciudad como pueda ser Madrid, Barcelona o Valencia. No, la libertad es interior, no depende del exterior, la verdadera libertad. E incluso la libertad, como decían los maestros hindúes, está en el no pensar, en no identificarte con los pensamientos, en la mente más o menos vacía, usarla solo para decisiones momentáneas, vivir en el cuerpo y en el espíritu. Y esto que digo puede sonar un poco como para explicar, pero trae mucha cola para explicar. O sea, se ha demostrado que la gente que es así, que vive en el sentir, con muy poca cabeza realmente, muy poca preocupación, muy poco apego, una serie de cosas, y conectada, por ejemplo, con el cuerpo, es mucho más feliz que la gente, que nosotros, que habitualmente estamos pensando, creo que una persona tiene 60.000 pensamientos por día. Y encima la mayoría son discos rayados, ¿eh? O sea, piensa lo mismo todos los días y pasan los días y piensa lo mismo. No ha solucionado ese problema y se cree que lo puede solucionar desde la propia mente, pero un clavo no puede quitar otro.
La mente, cuando está estresada, no puede solucionar a la mente nunca, pero creemos que sí. Lo Ujú, que soluciona los problemas es vaciar la mente, hacer mindfulness, meditación, ese tipo, oración, y ahí te vacías y entonces te viene del cielo, de Dios, llámale como quieras, del universo, las ideas limpias y perfectas como soluciones. Eso lo sabe cualquier budista, cualquier hinduista, cualquier maestro de Oriente y ujú, cualquier místico también. Realmente están conectados con Dios y Dios les dice la información que necesitan. ujú. Entonces, ¿crees que es imposible llegar a alcanzar la felicidad en una sociedad como la de hoy, que lo que nos conduce es a todo lo contrario, ¿no? A estar en ese sentimiento, en ese materialismo, en lo que podemos tocar, ¿no? Y no tanto en lo que está igual dentro de nosotros. No sé si va un poco por ahí. Lo que hace la sociedad es provocarte continuamente a comprar, a adquirir, poseer. La vía oriental lo que te dice es lo contrario, vaciarte de, desposeer, soltar. Entonces no es que sea imposible, esto se puede hacer en esta sociedad, pero depende de la decisión de cada uno. Desde luego, la vía que todos habitualmente tenemos, que es ir de compras, ese tipo de cosas, no hace feliz a la gente. La prueba está en que alguien se compra algo y al cabo de un mes o a veces de un día ya se ha cansado. O sea, es una subida de endorfinas, pero enseguida vuelve a bajar. Hay un dicho que dice que todo lo que sube baja. Entonces, es un constante buscar, desear, ansiar. De hecho, crea ansiedad. Ujú, El pensamiento y la adicción son apegos mentales. Crea algo que no hace feliz. Está más que demostrado. Y lo que hace feliz es esos estados de vaciamiento de la mente que no te identificas con la mente. Hay quien le llama la mente de mono, que es tú estás en el suelo, ves una rama, un mono, que parece provocarte a venir, es un pensamiento. Y ya estás poniendo atención. Te enganchas con él, el mono va saltando de rama en rama, eso lo dicen en Oriente. Y, y estás continuamente con un pensamiento detrás de otro, pero estás acelerado. Hoy en día se está muy acelerado. No se está en el corazón, no se está en el sentir y no se conecta realmente. El problema es la máscara, ¿no? Pues nos hemos habituado a ese pensamiento y para relacionarnos, como hay miedo y cada persona es distinta y hay una prudencia y queda bien socialmente llevar una, una etiqueta, una máscara y dos máscaras se relacionan. Pero el contacto real de corazón a corazón se da muy escasamente. Para eso hay que quitarse la máscara, ser vulnerable, por ejemplo. Y muy ujú. poca gente está dispuesta a eso. Y Miguel, ¿Por ¿tú qué? Porque, crees? Sí, perdón, perdón. Adelante. no, porque es una sociedad que está en el estrato, como decía Maslow, un psicólogo, de la supervivencia. Es decir, todo es para más o menos sobrevivir, no es para vivir realmente la vida. La gente se pasa 9 meses o más ansiando las vacaciones, porque ahí habrá un poco de distensión de esa tensión. Es que, claro, yo estoy hablando y puede parecer un poco negativo, ¿no? Pero no es eso. El objetivo es señalar lo que no es para hacer lo contrario o algo distinto. Miguel, ¿cree que estamos en un cambio de era? ¿Cree que dirigimos hacia un punto de inflexión de que la situación pueda cambiar? ¿O lo ves inamovible? Yo creo en el poder de la oración. Yo creo en el poder de la conversión de la gente a Dios, lo que sería la solución, por muy increíble que pueda parecer, es lo que Dios está deseando del ser humano. Si Dios permite, no digo que quiera ni que haga, si Dios permite una situación de guerra como estamos viviendo, es precisamente porque la gente se ha alejado de Él. Sé que esto suena trasnochado, o sea, antiguo, algo superado, pero ese es el motivo profundo de por qué está ocurriendo lo que está ocurriendo. A nivel individual nos es más fácil entenderlo. Si una persona se vuelve mala, vamos a suponer, sabemos que produce irritación, incomodidad, malestar alrededor y daño. Pero a nivel global, si el ser humano, la civilización entera, se separa, se aleja de Dios, toda la civilización se va volviendo mala.
ignorante, mala, la moral desciende. Esto es algo que estudió un historiador muy conocido, ya murió, que se llama Arnold J. Toynbee, que estudió el ocaso de las civilizaciones. Entre los historiadores ha habido tesis diversas de por qué una civilización colapsa, mayas, aztecas, incas, etcétera. Siempre, por lo visto, se apunta a factores externos, guerra, temas ecológicos y de otra índole. Eh, pero este historiador dijo que eso es el epifenómeno, es decir, el fenómeno externo, lo que se ve por fuera de un factor que es el verdadero, que es interno, que es un colapso moral. La destrucción de la moralidad acaba generando otros factores que luego llega un estudioso, estudia y dice, esto ha muerto por esta cosa. No, el factor real, el núcleo, siempre es un factor moral, decía Toynbee, que es un historiador muy reputado. Y yo creo firmemente en esta teoría. La Biblia está llena de explicaciones de este tipo. Ujú. Sodoma y Gomorra, etcétera. ¿Podrías profundizar, por ejemplo, en Sodoma y Gomorra? Sí, es un abandono de la gracia. La gracia es, digámoslo así, la energía que envía Dios cuando su hijo le recurre a él, no se olvida de él, cuenta con él y obedece, aunque hoy en día esta palabra, como estamos en la posmodernidad, la palabra obedecer molesta, obedece a una serie de leyes que no están puestas para quitarle la libertad al ser humano, sino para hacerlo más libre, aunque puede parecer increíble lo que digo. De hecho, le hace más libre, porque la contraprestación que obtiene es muy superior al esfuerzo que al principio hace para, por ejemplo, ir a misa o orar si es una persona que no es de oración o es un ateo. Es decir, que puede parecer que sea un deber más de nuestra ya muy ajetreada vida en tema de deberes, pero lo que se obtiene de esto es 100 y mucho más mejor que si no se hace. Pero claro, ¿qué nos ha propuesto esta sociedad a través de sus medios? Precisamente el abandono de Dios, precisamente el cortar el vínculo con Él y olvidarnos de Él. Y entonces, necesariamente un cuerpo que no está, un árbol, por ejemplo, que no está conectado a un río o a una fuente de agua, acaba muriendo. Es exactamente lo mismo. Estamos muriendo como civilización Ujú. porque hemos abandonado a Dios. ¿Y cómo volver a conectar con él si es que todavía estamos a tiempo o estamos encaminados a vivir las consecuencias por esa desconexión? Las consecuencias las estamos viviendo ya porque creo que nadie deja de, digamos, quejarse del tipo de vida que tenemos, ¿no? Eso ya es lo que antiguamente se llamaba, es una palabra antigua, un castigo, como el tema de Garabandal, por ejemplo. Ujú. Aviso, milagro, castigo. Lo que pasa es que todavía es leve en comparación con lo que parece que se va a avecinar. Lo que hay que hacer es volver a las viejas raíces, aquello que hizo a que un pueblo sea un pueblo, por ejemplo. Las viejas raíces es la conexión con Dios otra vez. Si no, a nivel colectivo y persona a persona, va a haber un sufrimiento que prefiero ni explicar. Es demasiado tremendo. Está viniendo ya, pero lo que hay ahora no es nada comparado con lo que puede venir y está anunciado. Por supuesto, no solo en Garabandal, sino en un montón de profecías. ¿En cuáles más Y está Dios, a través de, anunciado? en todas, en Akita, en Japón, en Fátima mismo, y profecías privadas a montones, o sea, montones. O sea, habrá gente que no me va a creer, yo voy hablando. Dios se está manifestando a ciertos profetas y videntes actuales todos los días. Y lo puedes ver en vídeos, en YouTube. Por ejemplo, Luz de María, hay una serie de personas que están ahí que están casi unos casi todos los días, otros todos los días y algunos pues una vez cada semana, dando mensajes de Dios. La pregunta no es si Dios habla cada día, la pregunta es, para un ateo, por ejemplo, si ese profeta habla en su nombre o en nombre de Dios. Y eso entonces yo le invitaría a investigarlo. ¿Hay alguno, Miguel, Porque hay alguno, Miguel, al que tú sí que le confieras credibilidad a día de hoy?
Sí, yo he estado mucho con Luz de María, eh, y también los nombres ahora me cuesta pero eh, últimamente la estoy dejando porque es un poco, en fin, por mis motivos, ¿no? Y hay otras, pues en Brasil está Pedro Regis, en Anguera, Brasil, y hay una serie de personas que están, si se busca en Google, se encuentran. Ujú. Pero más o menos me fío de unos cuatro. ¿Y qué anuncian? Son ¿Qué, gente que qué tiene las transmiten? características, pues los mensajes clásicos que Dios puede dar y una parte de cosas que pueden ocurrir de una forma casi inmediata, a veces ha ocurrido al día siguiente, a veces en una semana, en un mes, y otras veces las oraciones precisamente porque una profecía está hecha para que no se cumpla lo que se anuncia, precisamente. A veces ocurre, a veces se evita. Depende del número de oraciones y la calidad de los orantes, la unión con Dios más o menos. Y, pero muchas se han cumplido. Lo que pasa es que en principio, de momento, son profecías, bueno, las hay menores y las hay mayores, hay de varios grados. Muchas se han anunciado, por ejemplo, que antes de la Tercera Guerra Mundial, el Papa, que se cree que es irá a Rusia a hablar, se supone que con Putin, si no lo han matado, porque otra profecía dice que matarán a una persona importante en la política de un país importante. Y este es un tema que daría para muchas horas. Ujú. Y, en fin, pero lo que pasa es que lo, lo preocupante es que las profecías se han cumplido casi todas, quedan muy pocas. De las de tamaño mediano, quedan, como las que te he mencionado, quedan unas tres. Está la cosa que arde. Y Jesús en el Evangelio está que dijo, no te pase como cuando el diluvio, que fue de golpe. La gente, lo dice Jesús, comía, bebía, en Sodoma y Gomorra exactamente igual, comía, bebía, construía, plantaba semillas, tenía una vida normal. Y de pronto vino todo eso. Claro, ¿qué quiero yo con esto? Asustar, no. Lo que quiero es avisar de que no nos dormamos en los laureles, que esto es muy, muy cercano en el tiempo, cercanísimo. Ha habido mucha tensión entre Trump y Putin, ¿no? Ahora parece que se ha distendido con los tomahawks estos que Trump le ha dicho que no los va a enviar a Ucrania. Esto ha hecho un relajamiento relativo y estos periodos de relajamiento se pueden alargar un poco exclusivamente en función de misas, oraciones, confesión, etcétera. O sea, esto ya no lo salva al hombre. La situación mundial en que estamos, mira, en la Edad Media había un hombre que era San Bernardo, que le llamaban el doctor Melifluo. Era un hombre que cuando dos reyes iban a enfrentarse a la guerra, lo llamaban, aparecía y hacía que los reyes se diesen la mano. Y pacificó, no sé si fue durante 15 20 años a toda Europa. O sea, no hubo una guerra cuando estuvo este hombre, este santo. Juan Pablo II dijo que vivimos hoy son estructuras de pecado. Una estructura es algo que prácticamente casi te obliga a pecar por la estructura misma del sistema. Y esto, él dijo ya estructuras de pecado. Entonces, ¿quién arregla esto? Si hoy viniese no un santo que pacificó a toda Europa, sino 100 santos, esto no lo arreglaban. Primero que los metían en la cárcel, eso para empezar. Y segundo que si podían se los cargaban. ¿Por qué? Porque hay un engranaje que tiene su vórtice y es un organismo de succión del bien. Entonces, como esto no se contrarreste con Dios, ya el ser humano no tiene capacidad. Ningún ser humano. Ujú. Miguel, ¿podrías Entonces, hablarnos? tenemos que participar, Sí, sí, adelante, por favor. conviene que participemos en este escenario para poner nuestro grano de arena y es lo que Dios está pidiendo día y noche prácticamente de rodillas, porque ya no sé, yo ya no sé cómo lo puede pedir, yo ya no lo sé. O sea, no se puede rebajar más, bueno, se rebajó más que eso, que fue en la cruz, el máximo rebajamiento que puede concebir una mente humana que se le puede hacer a un ser humano.
Mayor tortura no puede haber. Pero si ya se rebajó eso y la gente no le hace caso, ¿qué queda entonces? Salir con un pito y en plan brasileño, desnudo, diciendo, haz algo. Pero la gente está de fiesta. Mira a tu alrededor. O preocupados por sus pequeños problemas que no son pequeños, no lo son, pero comparado con esto, es que no lo estamos Y jugando. Miguel, a mí me surge una duda. ¿Quién tiene realmente el interés de que se produzca este mal? ¿Por qué decías que vivimos en una estructura de poder en la que se succiona el bien? Pero ¿quién tiene ese interés por que se produzca el mal de manera endémica? Es una serie de clubes secretos transnacionales apoyados por muchísimo dinero, una serie de intereses concretos de convertir a la humanidad dentro de un programa que ellos tienen que se convierta en algo muy concreto. Que la sociedad actual no les gusta, es demasiado libre, demasiado feliz y ellos tienen su idea de cómo debe ser una sociedad. Si lo consiguen, crear un mundo perfecto para ellos. Ellos tienen su propia Biblia, su manera de entender la vida. ¿Y por qué y para Entonces, qué? lo tienen. ¿Por qué y para qué? No, no lo entiendo. En última instancia son gente que no está bien de la cabeza, son gente satánica. Ellos adoran a sus dioses y todo, o a su Dios. Entonces, el Dios cristiano les estorba, les duele, les daña, lo odian a muerte. O sea, es una lucha entre el bien y el mal, eso está en la Biblia, todo esto está en el Apocalipsis, perfectamente explicado además, con símbolos, eso sí, bueno, no tan perfectamente, es muy simbólico, pero realmente es así, van a por todas. El individuo es la masa, son los goyim, son ganado, somos ganado, utilizable y exprimible, y luego expulsable. La gente, mientras tanto, va a la tele, vive feliz, con sus problemas, claro, y tal, pero no se da cuenta del escenario, de lo que está pasando. Es una especie de anestesia. Y muy bien diseñada, con toda la inteligencia que puesta al uso y diseñada con científicos del máximo nivel, creando todo eso, desde hace mucho además. La parte gorda empezó probablemente en el año 1961, cuando precisamente Garabandal. Ahí se supo y se hizo un contraplan ¿Un contraplan por parte de quién, perdón? de esta gente. Y al final el resultado lo he explicado. Lo que pasa es que suena que como que no pasa nada. Una sociedad hedonista, el gozo por el gozo, los sentimientos, las emociones, arriba de todo, cambiantes, continuamente cambiantes, un individuo sin fuerza, una moralidad diluida completamente, una vida disoluta en que todo es relativo, no existe ninguna verdad, porque como dijo Pilatos, ¿quién es la verdad? Y ahí crucificaron a Jesús. ¿Qué es la verdad? No hay verdad. Es la de cada uno tiene su verdad y encima la está cambiando continuamente, porque es como una veleta que sopla por el norte, el sur y va cambiando. No hay consistencia en nada. Era sociedad líquida. Y el precio es abandonar a Dios. Todo está diseñado. He dicho diseñado. No es que, a ver, es que eso, claro, me van a decir lo que no soy. Es que dices que está diseñado. Es que es verdad. Es que está perfectamente estudiado. Si basta, mira, las personas que dicen, no, es que tú, yo o alguna gente, dice unas cosas que son muy fuertes como si alguien las diseñara. Pero yo lo primero que le pregunto es, ¿tú sabes lo que es la ingeniería social? Dice, no, entonces no me sigas hablando. Si no sabes de qué estás hablando, no tienes información, ¿cómo me dices que soy así o asá? Si no tienes cultura, si no tienes formación. Estudia primero qué es la ingeniería psicológica, qué es la ingeniería social y empezamos a hablar. Lo demás ya, cuando lo hayas estudiado bien, no sabes ni de qué hablas. No, es que esto es un complot, un suspense. Estudia, métete y no lo hacen. ¿Qué es la ingeniería Si social? no lo Perdón, hacen, para Miguel. mí. A ver, la ingeniería social empezó con los con los nazis. O sea, se trataba de llevar a la masa a un punto en que aceptaran todo la doctrina que dijera aquel dictador, que apareció al principio como un liberador del país de Alemania.
Y entonces se manipulan las masas de una manera en que se estudia cómo el ser humano se comporta cuando está en grupo. Y se estudia cómo se comporta cuando los grupos son cada vez más grandes. Y se estudia cómo se comporta al final cuando la sociedad entera puede ser llevada a una en una dirección. Hay personas que han estudiado eso, como David Icke, quien quiera buscarlo en Google es David Icke, con CK, que tiene el tema de acción-reacción para llevarte a la persona. Tú, yo veo un grupo de personas, imagínate antiguamente cuando había lobos en el campo con facilidad. Le digo, mire, hay un lobo merodeando por aquí. No sé ni lo que voy a decir, pero me lo invento a ver si se ve lo que quiero decir. Y entonces todos se ponen en guardia y todos compran escopetas. Entonces yo previamente he montado una tienda de escopetas en 3 pueblos más allá y uno, yo ya sé qué van a hacer. No hay escopetas, es una sociedad del siglo XIX, por ejemplo, y sé que no tardará alguno en enterarse que en 3 pueblos más allá hay una tienda de escopetas. Entonces sé que me van a comprar escopetas. Yo voy a hacer el negocio. Pero yo solo tengo que decir una mentira. Hay un lobo merodeando por aquí. La gente la manejas como quieras. Le dices que tal persona, pones una etiqueta, la que sea, este es un no sé qué, ya está, lo has matado. Ya no quieren pensar en él, ya no quieren estudiar qué ha dicho, ya no quieren pensar. La gente no quiere pensar. Quiere pensar lo que le dicen que piensen en televisión. Es cómodo. Y los van conduciendo continuamente. Este es un ejemplo simplista de qué es la ingeniería social. Se estudia el hombre, se comporta distinto cuando está solo que cuando está en grupo. En una reunión de vecinos es fácil de ver. Ujú. Y así continuamente. Y la ingeniería psicológica es lo mismo, pero individuo a individuo. Se estudian los instintos, se busca qué quiere el ser humano, qué le place y se manipula eso. Miguel, después del escenario escrito, yo creo que todos tenemos un poco la fotografía bastante clara, los que te hemos escuchado, pero mi pregunta ahora sería, eh, si todavía estamos a tiempo de solucionar esto, ¿por dónde pasa esa conversión? ¿Por la oración, por la meditación, por dónde pasa? Vale, la meditación es una manera de relajar la mente y no estar en pensamientos y por tanto dejar espacio en la persona para hacer bien las cosas y no acelerado, no estresado. Es una manera, digamos, oriental de hacer las cosas. La oración es lo que conecta con Dios, es decir, lo que antiguamente, muy antiguamente, se llamaba aplacar la ira de Dios. ¿Qué es esto? A ver, el bien, la gente en general está confundida. Se cree que como Dios es bueno, uno puede hacer lo que le dé la gana. Pero en la vida hay un orden. Tú si vas por una autopista o por una carretera, hay una serie de señales. Si te las saltas, te puedes matar, puedes chocar contra otro coche, etcétera. Si lo entendemos para las señales viales, ¿cómo es que no lo entendemos para la vida real, que es espiritual en su diseño? Es decir, la vida no ha nacido de la materia, aunque se diga que el Big Bang y, bueno, pues que lo sigan diciendo, pero algo tiene que haber, tiene que haber originado eso. Y eso lo llamamos Dios. Entonces Dios, aunque hoy en día se haya perdido la idea, quizá voy hablando un poco rápido, la No, idea no. de que eh, es un Dios personal que además se encarnó en la tierra, es decir, que nos conoce desde el principio de los tiempos y desde antes del tiempo y nos conoce por nuestro nombre y nos ama. Esto hoy en día, esta idea ya se ha abandonado. Al abandonar a Dios se ha abandonado esta idea y todo lo que conlleva eh, honrar a Dios y conocerle. Por lo tanto, el ser humano se siente, y luego te contesto la pregunta, primero hago un prólogo, se siente desvalido, desamparado y arrojado al mundo, un feto prácticamente. Y esto no es así. ¿Qué hay que hacer para frenar estas profecías, esto que estamos viendo ya en los telediarios de esta guerra, estas guerras, etcétera? Es la oración. Es decir, si una persona es atea, lo único que pide Dios no es que crea en Él, es que le pida
tenga la confianza de decir que si existe, se le presente en su corazón o en su mente, aunque sea atea. Si es agnóstica, que está entre que sí y que no, lo mismo. Y si es creyente débil, pues que reinicie la oración que, por ejemplo, dejó, que antes practicaba, y vuelva. Y va a ver todas esas personas que han estado buscando la solución en la acción humana y no han conseguido eso que tanto anhelaban, que muchas veces es legítimo y a veces no, sus vidas se les reordena. Esta es la primera acción de Dios, ordenar la vida de una persona. La inmensa mayor parte de la gente, por ese abandono de Dios, tiene la vida desordenada. Es una vida con bastantes problemas y cuando resuelven uno, viene otro. ¿Por qué? Porque hay un aviso del universo, en realidad es de Dios, de la misma vida, y en la conciencia se siente y se nota que dice que no estás bien, que no hay paz. Entonces, cuando se adquiere la paz con la oración, con el contacto con Dios, Dios da la gracia de la paz. Y al mismo tiempo de rebote, está erosionando como una piedra que tiene muchas aristas. Esa es una profecía, va a ocurrir tal descalabro. Empieza a erosionar la piedra hasta convertirla en una piedra redonda. Entonces, hay dos tipos de profecía. La inevitable, porque está demasiado avanzado el mal, y las profecías evitables. Que va a haber una tercera guerra mundial, muchos creemos que ya es inevitable. Está demasiado avanzado, las estructuras de pecado han florecido como una masa de pan y eso, y ya está ahí. Pero esa guerra puede venir de una manera o de otra. O sea, hay una profecía que dice que Europa será invadida hasta el sur de Francia. España tendrá otros problemas, un ataque por el sur hasta Alicante más o menos. Andalucía quedará tomada y en el resto de España habrá guerras de guerrillas, o sea, una especie de guerra civil, pero no como la que hubo, sino mucho ataque en las ciudades, en ciudades tremendamente inseguras, se podrá salir poco de casa, una situación de este tipo en España. España es el país de Europa más protegido. Esto lo dijo la Virgen María en un libro que se llama La verdadera devoción al corazón de Jesús. Lo dijo una vidente de Madrid, de la cual me fío. Y es de los mejores países de Europa. Aún así, se supone que habrá mucho problema. La solución siempre es lo mismo, es muy sencilla y es gratis. Todo lo bueno, como tomar el sol, es gratis. No es complicado, además, es sencillo. Es orar, volver a ir a misa y una confesión. Es que es tan sencillo. O leer libros espirituales. Es orar. La definición de orar es elevar la mente a Dios o el corazón a Dios. Eso es orar. Ujú. Todo el Miguel, mundo puede hacerlo. quería preguntarte por el individuo. Hemos hablado mucho de la sociedad, del mal, del bien, pero a mí me gustaría hablarte más de lo que es el individuo, ¿no? La persona independiente. Lo que está en nuestra mano está en nuestra mano, por mucho que parece que estamos coartados de libertades, ¿no? Pero sí me gustaría preguntarte, bueno, ¿qué es lo que nos está pasando a cada uno de nosotros en este tiempo? Entiendo que es difícil generalizar porque al final, pues, los habrá más creyentes, menos creyentes y al final también eso es una manera sustancialmente distinta de enfocar la vida, ¿no? También me gustaría preguntarte, ¿cuál crees que es la mayor mentira que nos estamos contando a nosotros mismos en estos tiempos? Pues lo primero que me viene es creer que la felicidad está en la materia o en los demás. Es decir, no entrar en nosotros y no, o sea, no tener una vida con Dios, o sea, no impedirse tener la paz que produce aquello para lo que el ser humano ha sido diseñado desde lo alto. O sea, un pájaro, en principio, salvo que sea un pingüino, vamos a decirlo así, es feliz volando, está hecho para volar, es su esencia. ¿Qué hacemos aquí nosotros buscando la felicidad, que es parte de nuestra esencia, donde no se puede encontrar? ¿Cómo es que todavía no hemos descubierto que no se puede encontrar donde la buscamos y seguimos insistiendo día y noche y pasan los años y una persona se muere
sin haberlo encontrado, ni la paz ni la dicha. Y sigue insistiendo. Y si le dieran 100 años de vida más, seguiría insistiendo donde no la puede encontrar. Y la palabra puede es importante. No puede, porque no la da. Y esto es lo que nos pasa a todos. Bueno, a todos no, claro. Es una sociedad que ha perdido el norte, o sea, no hay referencias de Dios ni de nada valioso de verdad. Y el ser humano ya no busca la esencia porque no cree en la verdad, no cree en nada. Ujú. Entonces, lo que hizo la posmodernidad es atomizar al ser humano con ideas dispersas, dispares, antagónicas entre sí, y el ser humano es como un ente que lo has partido en mil trozos y quiere unirlo, ya no puede unir si no conecta con la savia. Un árbol, si no tiene savia, se muere. Entonces, el ser humano ha perdido la raíz y la savia. Como no vaya a su núcleo, aquello para lo que ha nacido y que está buscando toda la vida, pero donde no lo encontrará nunca, seguirá infeliz Esa y es una seguirá buena pregunta, Miguel. ¿Para qué ha nacido el ser humano en realidad? para ser feliz con Dios y todo lo que comporta. Es decir, ser feliz con los demás y con uno. Claro, cuando en la ley mosaica antigua, no sé si habían 100 deberes religiosos y la gente se volvía loca. Viene de Moisés, pero cuando a Jesús le preguntaron en qué se resume eso, esa locura, dijo, amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Lo primero que dijo es amarás a Dios, no dijo primero al prójimo, tampoco dijo a ti mismo. Y una vez, si realmente amas a Dios, puedes amar al prójimo. No con la solidaridad, que es una palabra que se está desvaneciendo de significado, con la caridad, que es un tipo de amor basado en Dios, en Jesús. Es muy diferente el amor de caridad que la solidaridad. Casi no tiene nada que ver. De hecho, la solidaridad se está muriendo, que es una consecuencia lógica de este tipo de pensamientos desarraigados de Dios. Y así con todo, ¿eh? Solidaridad coge montones de palabras. Pasa lo mismo con todas. Se están muriendo. Están vaciándose de significado. ¿Qué Y más la gente ya no palabras? las practica y cada vez menos. ¿Qué más palabras? Una palabra, por ejemplo, es compromiso. Eh, Antiguamente dabas, por ejemplo, la palabra de honor y no hacía falta firmar. Es un ejemplo muy típico, porque tenías algo que se llama honor. Hoy en día hay una forma de honor, es verdad, pero como está incluso bien visto que tú vayas cambiando, porque sientes tal cosa, sientes tal otra, no te puedes comprometer con nada. Por ejemplo, esto se ve en los matrimonios. Lo antiguo era, te vas a casar y vas a honrar a tu mujer o a tu hombre en la vida y en la salud y en la enfermedad. Y decía sí y lo decían en serio, porque antes tenían una catequesis matrimonial para poder soportar la parte mala del matrimonio. Hoy en día la gente se casa solo por lo bueno y para lo bueno. Pero como la vida es un pack y te viene con cosas buenas y malas, si no tienes compromiso y una dirección, abandonas el barco a la mínima. Y esto es el índice de divorcios con las consecuencias para los niños continuas que se vuelven locos los niños. Falta la figura paterna, falta la figura materna, el niño está dividido por dentro porque no siente la palabra unidad, no sabe qué es, no la siente, no la vive. Entonces vive una vida desintegrada, porque en la esencia, que es cuando nace, a los 7 años, a los 8 se han divorciado los padres. Algunos, por la gracia de Dios o por algo, lo llevan más o menos bien, pero muchos quedan destrozados de por vida. Como no sea que hagan a lo mejor una terapia de años y años y años. O a veces se salvan. Yo ahí en psicología no voy a entrar. O sea, la palabra compromiso prácticamente ha desaparecido. Queda un contrato que es algo que como no está arraigado en nada, que esté detrás de, se puede romper. Por ejemplo, el tema de las guerras. En los pactos que se hicieron después de la Guerra Mundial, de no proliferación atómica y una serie de pactos y tal, se están rompiendo actualmente. ¿Por qué? Porque estos líderes, pero no es un problema de líderes mundiales, ¿eh? Es un problema de todos nosotros. La guerra la producimos todos. ¿Eh? La gente dice, no, es que son esos dos que se están... No. Aquí somos todos partícipes, por lo que vengo explicando. Si se medita más en lo que vengo explicando, veremos que todos estamos participando en esto.
Dios permite una guerra. Es que son muchos temas. Me voy un poco No, y espero pero, volver pero, pero ¿por qué al todos origen. estamos participando, Miguel? Esto sí que no lo he entendido. Vale. Cuando, cuando un pueblo se adocena, se vuelve instintivo, se vuelve pueblo, civilización, cultura, no importa. Peca, o sea, falla a la relación con Dios, falla a la relación con los demás, porque la buena relación con Dios, de eso se deriva una buena relación con los demás y entre los demás. Es 2 más 2 4. Es una consecuencia directa lo uno de lo otro. No se puede separar, va unido. Si cortas la relación con Dios, inmediatamente se empieza a degradar la relación entre las personas. Se va a la mentira porque sacas un beneficio de mentir. Se va a la codicia porque estás más cerca de ganar dinero y cada vez más dinero porque eres codicioso. Se va a los pecados capitales, que dice la Iglesia que nacen del orgullo, es decir, de la falta de humildad. Y entonces la gente se vuelve orgullosa, estamos en una sociedad plenamente orgullosa a unos niveles bárbaros, tremendos, y entonces la gente no se fía a nadie de nadie. Entonces, claro, es que todo es una red perfectamente trabada. Y si se vuelve a la relación con Dios, todo se empieza a encajar y a armonizar otra vez. Lo que se ha ido cortando por todas partes se empieza a tejer otra vez en armonía, hacia la unidad. La unidad es Dios, Dios es el amor. Pero si no se quiere saber nada de Dios, es que en el fondo no se quiere saber nada del amor. Se quiere obtener, 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 para el ego, para el ego, para el ego. Esta es esta sociedad. Básicamente es esto. Quedan algunas cosas del pasado, la educación todavía queda más o menos, la buena intención queda, pero son retazos de un pasado. Y no digo que todo pasado fue mejor, tampoco estoy diciendo eso porque enseguida se me puede decir, no es eso. Ninguna sociedad ha sido armónica, pero por lo menos había vínculos sólidos, estables y que funcionaban. Pero Ujú. con esa ideología, esa tiranía de todo progreso es mejor, vamos a un mundo mejor. Y luego la gente está comprobando día y noche que no es verdad en su nivel personal. De hecho, apuesto a que la mayoría de gente dice que va a peor. Entonces dicen, no entiendo, ¿cómo es que nos están diciendo? Y yo creo que vamos hacia algo mejor con la tecnología, con la inteligencia artificial, con tal, y en mi vida personal va a peor. No entiendo nada. La gente ríe cada vez menos, hay cada vez menos humor, del sano, etcétera. Es en todos los niveles. En jurisprudencia va mal, en educación va mal, en política va mal, en economía va mal, en todas las áreas humanas, en ecología, ni te digo, que es mi campo. O sea, ni te digo. Es en todas las áreas, pero ¿por qué? Y la gente dice, ¿por qué? ¿Qué está pasando? Que no se relaciona la gente con Dios, punto, que no hay otra cosa. ¿Qué es eso? Entonces, la gente es cómplice de la guerra, porque llega un momento que se degrada tanto que Dios permite, pero no quiere, es el que menos quiere que haya una guerra. Porque si la gente no entiende por las buenas, le viene una guerra y a ver si así lo entiende. Le llega algo ya dramático. Si tú eres un padre y tienes un hijo y le dices, no metas los dedos en el enchufe, y el hijo, que sí, que no, que te vas a electrocutar, y que sí. Llega un momento que tú le dices, bueno, pues que aprenda por una electrocución, no va a morir, pero se va a electrocutar. Y es eso, es lo mismo. La gente se cree que como Dios es bueno, yo puedo hacer lo que me da la gana, pero la bondad implica la justicia. Todo el mundo dice, la justicia es buena. Entonces, ¿por qué no aceptas la bondad? ¿Por qué no amas? ¿Por qué no decides amar? ¿Por qué no decides unirte a Dios? No, no, es que en el fondo es, yo lo merezco todo y a ti no te doy nada, el ego puro. Que Dios me dé y yo me tumbo aquí. Esta es la sociedad que Miguel, vivimos. te tengo que preguntar por acontecimientos que han sucedido en los que se ve ese... es cierto que hay muchos matices, ¿no? Como en todo caso particular, pero en Estados Unidos lo estamos viendo, ¿no? A una persona por defender su visión de la vida más cerca de Dios, como fue el caso de Charlie Kirk, se le asesinó. Y hay una corriente muy fuerte de rivalidad entre, llamémoslo bien y el mal, llamémoslo... Es cierto que entran otras
otras cuestiones políticas, ¿no? El movimiento MAGA, ¿no? De Donald Trump y el movimiento de los demócratas y demás, que abandonan un poco más el wokismo y todo esto, pero puede que sea uno de los espejos en los que vemos mejor ese bien y ese mal. Sí, como espejo sí. Detrás del espejo hay estas cosas que estoy diciendo, pero como espejo visible sí. Se ve parte del asunto. Lo que pasa es que este asunto se ve en todo. O sea, si tú coges yo diría que cualquier persona, sea buena, incluso mala, vamos a hablar así porque es muy simplista, es muy reductivo lo que digo. La gente no es ni buena ni mala, es matices, es gris. Pero vamos a decirlo así para entenderlo. Eh, Unos y otros dicen que la vida era más cómoda antes, que podías hacer más cosas. Es decir, sí que tenemos tecnología, vuelvo a insistir, y más comodidad. Pues toda la industria que está creada para el confort. Un filósofo te diría que es una sociedad mercadotécnica, de técnica del mercado para el confort, para el bienestar, incluida la sanidad, que es parte del confort. Pero eso siempre tiene un precio, que es lo que no se dice. Oye, Miguel, por ir Televisión. acabando, que ya llevamos un buen rato, me gustaría hacerte una última pregunta que espero que te haga pensar. ¿Qué pregunta difícil te gustaría que te hiciera alguien que nunca te han hecho? ¿Cómo se llega a la santidad? ¿Cómo se llega a la santidad? Yo añadiría una pregunta previa a esa, ¿no? Y es ¿para qué llegar a la santidad? Y luego ¿por qué y cómo? Vale, me gusta. ¿Para qué? Para lo que todos buscamos, para ser feliz. Y de la única manera que el ser humano puede ser feliz. Lo mismo que un pájaro no va a ser feliz si no vuela. Estamos hechos para eso, aunque suene increíble, porque va a pensar, no, yo le tengo que poner una capucha, un cíngulo, ir a un monasterio. No, no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con estudiar qué quiere Jesús de nosotros y hacerlo. Y está en el Evangelio. Y si alguien dice que el Evangelio es una historia que se han inventado o que no sé qué, que coja toda la inteligencia que pueda reunir y que me diga si no es la historia jamás más realizadora de la persona jamás inventada, que cubre todos los aspectos que una persona pueda necesitar y dé respuesta a todas las preguntas. Le retaría a eso. Ujú. Respuesta a todas las grandes preguntas y las pequeñas también, las de cada día. Y encima es un sistema coherente. Y no puede ser vulnerado y menos destruido si uno, cuando se hace en serio, si uno no se corrompe o no está previamente corrompido. Es decir, si uno tiene contradicciones, puede atacarlo, pero al entrar ahí, ese sistema le va a revelar sus propias contradicciones, sus propias infidelidades, sus propias discapacidades, sus propios anhelos no cubiertos y su propia cerrazón y terquedad a conocer la verdad, el amor y el bien a fondo. O Ujú. sea, es un sistema que te rechaza si no vas con buena intención. Pero si vas con buena, te acoge con todo el amor del mundo. Ujú. Oye, Miguel, pues muchísimas gracias por esta primera charla y estoy seguro que nos podremos ver en próximas ocasiones. Muchas gracias.